donde vamos a trabajar en primer lugar el texto de Íñigo Carrera, tratando a la vez de conectar, bueno, algunos otros elementos en la medida de lo posible, ¿no? Íñigo Carrera trabaja en este capítulo 2 lo que él denomina la génesis y formación de la clase obrera argentina, iniciando con una idea que me parece importante que ustedes como que la vayan incorporando para lo que vamos a seguir viendo en la cátedra, que es que él plantea la existencia de dos grandes ciclos de alrededor de 50 años cada uno, en las luchas, en la historia de lucha de la clase obrera argentina, ¿no? Cada uno de los cuales, dice, llega a su punto culminante un poco antes de finalizar, de terminar. El primero, en el que surge la clase obrera, y que será el que se analiza en este capítulo, empieza en la década de 1870, de nuevo, recuerden, conecten con el texto de Falcón. Acuérdense, por ejemplo, en 1870 que estos aparecen, algunos ahora los vamos a repasar, hasta la década del 20 del siglo XX. Y tiene su punto culminante en la semana de enero, la llamada Semana Trágica de 1919. El segundo, que él lo analiza en el siguiente capítulo, que lo vamos a ver en la clase que viene, la clase 7, se extiende desde la década del 30 hasta la década del 70 y tiene ahí varios hitos, varios puntos fundamentales. Él plantea la idea de hito como esas instancias históricas en las que hay un cambio importante en la correlación de fuerzas sociales, ¿sí? Y algunos de esos hitos son 1936, la gran huelga de la construcción que él estudia en profundidad en este libro, 1945, el 17 de octubre, 1955, el golpe contra Perón, 1969, el Cordobazo, ya lo veremos más adelante, y 1975, el Rodrigazo, y las grandes, el intento ese de ajuste brutal de la economía en contra de las mayorías populares y la muy importante reacción obrera y popular que se da en esas jornadas de junio y julio de 1975. Bueno, él plantea como hipótesis que hoy estaríamos recorriendo un tercer ciclo que habría comenzado a fines de los 70, durante la dictadura militar y en el marco de derrota de la clase obrera, y se extiende quizás hasta el presente. Bueno, mientras ahí va a analizar varios elementos, por ejemplo, va a analizar la relación de la clase obrera con el sistema institucional en cada uno de estos ciclos. En el primer ciclo, las luchas tienden a darse por fuera y enfrentadas al sistema institucional, algo lógico, piensen ustedes, y en este caso conecten con el texto de Ansaldi sobre oligarquía en un marco de dominación política como era el marco de dominación político-oligárquica, que no generaba canales institucionales a través de los cuales la clase obrera pudiera plantear sus reclamos, aunque había fracciones obreras que intentaban formar parte del sistema y en algunos casos incipientemente lo lograban, ¿sí? Especialmente las clases obreras, las fracciones de la clase obrera más poderosas, y sobre todo ferroviarios y marítimos. ¿Por qué eran las fracciones de clase obrera más poderosas esas dos en un modelo agroexportador? Bueno, fundamentalmente porque eran las que controlaban la distribución de los recursos y las que aseguraban la salida de la cosecha, ¿sí? Ferrocarriles y marítimos. Esto es muy importante de ver, ¿no? ¿Qué sectores laborales son los más poderosos en cada momento y cómo eso se relaciona también con las características del modelo económico que está en marcha? En años posteriores, por ejemplo, desde el inicio del peronismo, va a empezar a cambiar qué fracción obrera está más poderosa y durante bastantes años va a ser los metalúrgicos, la UOM, porque vamos a estar pensando en un país industrializado, con un mercado interno fuerte, y entonces un sector estratégico es el de los obreros que trabajan en las fábricas estratégicas, fábricas de producción de metales, de acero, por ejemplo, ¿sí? También van a ser importantes otros sectores laborales vinculados a la industria, como los textiles y otros. La construcción, en momentos justamente de mucha construcción, y
Luego, con el neoliberalismo, va a volver a ser muy importante los sindicatos vinculados a la circulación de mercancías, como lo eran, fíjense, en esta etapa inicial, los que eran ferroviarios y marítimos, pero habiendo cambiado ya el eje de cómo se transportan las mercancías, el sindicato que se va a presentar como más poderoso, como el sindicato con capacidad de parar el país, son los camioneros, ¿no? Bueno, hacer ese vínculo es muy importante y muy interesante además, ¿no? Para nosotros. Bueno, entonces, en ese primer ciclo, la clase obrera tiende a ir por fuera de lo institucional, en gran medida porque lo institucional no la acepta, no la reconoce como actor con derechos. En el segundo ciclo, la tendencia es a que las luchas penetren en el sistema institucional hasta que en un momento lo desbordan, definió Carrera, que sería los momentos del Cordobazo, en un momento ya la clase obrera va más allá de los límites del sistema institucional, porque si bien ese sistema institucional le venía reconociendo algunos de los derechos que ellos reclamaban, en un momento ese sistema institucional se plantea como un límite a la conquista de la totalidad de los derechos que reclamaban. Ya lo veremos. Y bueno, en el tercer ciclo, el que vivimos actualmente, hay más bien un movimiento de repulsión, dice él, desde el sistema institucional contra sectores de la clase. Estos ciclos tienen relación a la vez con los momentos de génesis, formación, desarrollo y crisis del dominio del capital industrial. El primer ciclo se corresponde con los momentos de génesis y formación del capital industrial y el segundo con su desarrollo y su crisis. Entonces, desde el último tercio del siglo XIX, el capital va a empezar a extender su dominio en la Argentina y ya para la última década del siglo va a ser la relación social dominante, ¿sí? De esa forma, el desarrollo de las relaciones propias del capital ya se encuentran bien avanzadas, decía, y esto se demuestra en gran medida, perdón por algunos cortes, pero bueno, grabar en la casa siempre significa que por ahí llega alguien. Eso significa que, o se ejemplifica, mejor dicho, cuando, por ejemplo, ya en 1890 hay situaciones de crisis económica que se traslada también a una crisis de características sociales y políticas. Bueno, en este marco también se va a empezar a multiplicar la cantidad de trabajadores no proletarios, como artesanos, pequeños comerciantes, etcétera, y se va conformando en el campo y en las ciudades el proletariado argentino como tal, ¿sí? Es así como se da un proceso de desarrollo de las relaciones sociales específicamente capitalistas, que tiene dos indicadores, dice él. El mayor peso del proletariado y del semiproletariado, o sea, de gente totalmente expropiada de sus condiciones materiales de existencia o parcialmente, y el mayor peso del arrendamiento, que es una forma específicamente capitalista, el que alquila tierras para producir eh, cereales o ganado en términos directamente capitalistas. Entonces ahí estamos hablando todavía igual de cómo se va formando ese conjunto de personas que viven en condiciones semejantes, la formación del proletariado de Diego Carrera como grupo social. Pero esto, plantea él, solo constituye la base para formar la clase obrera. Lo que va a explicar la formación de la clase obrera son los enfrentamientos sociales. Él entonces remite a enfrentamientos sociales que toman la forma de verdaderas guerras civiles durante el siglo XIX, los enfrentamientos, por ejemplo, de unitarios y federales, el proceso posterior conocido como conquista del desierto. Él habla de conquistas porque, fíjense, el mismo nombre se le dio a la ocupación militar de las tierras del noreste, que lejos estaban de ser geográficamente un desierto, ¿no? Y ya en la década de 1870 empiezan a aparecer distintas orientaciones concretas en las que ese conjunto de personas que vivían en condiciones semejantes
ya están organizándose colectivamente y planteando la lucha como clase obrera, ¿sí? Una de esas particularidades es la organización de algunos grupos en torno a la Asociación Internacional de Trabajadores, algo que ya vimos en Falcón. Aparece una huelga, que es la primera huelga reconocida como tal, formalizada en septiembre de 1878, la huelga de los obreros tipógrafos, y aparece un hecho fundamental que es la reivindicación del 1 de mayo, ya en 1890, que se realiza en 4 ciudades de Argentina, Buenos Aires, Rosario, Chivilcoy y Bahía Blanca, en el primer año en el que a nivel mundial se reivindica el 1 de mayo como Día Internacional de la Clase Trabajadora o de los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque muestra cómo la clase obrera argentina ya se identificaba como colectivo y cómo además estaba entre las clases obreras más avanzadas a nivel mundial en términos de sus procesos de organización, porque es uno de los pocos países en los que se hace una reivindicación del 1 de mayo en el primer año que se reivindica como tal a nivel mundial en 4 ciudades del país, y 3 de ellas puertos, y Chivilcoy un poco como algo un poco más llamativo, pero que en gran medida lo explica que se transformaba en un nodo de la población que trabajaba en el campo, ¿no? Del proletariado rural. En la década de 1880-1890, la organización de sindicatos por oficio y las primeras huelgas parciales se van extendiendo a distintos lugares del país, y esto va a ir profundizando los grados de enfrentamiento de la clase obrera contra los capitalistas, ¿no? Generando un avance en los procesos de lucha política. Esa dinámica entonces comenzaba con la huelga de 1878, luego va teniendo distintos hitos, ¿no? Distintos momentos de cambio, de transformación. Él marca 4 fundamentales hasta llegar al momento que para Íñigo Carrera demarca el origen de la clase obrera como tal, ¿no? Que son la huelga general nacional del 1 y 2 de diciembre de 1904. Esos 4 hitos son: la primera huelga, que sin ser declarada como huelga general, abarca a gran parte de una rama de producción, que es una huelga de talleres ferroviarios de 1896. La primera huelga declarada en toda una rama productiva, que es la que unifica a todos los obreros panaderos en Buenos Aires en 1901. ¿Se acuerdan lo que les contaba del peso de los obreros panaderos y de sus niveles de organización? Luego, la primera huelga general, en la que se enfrenta al conjunto de los obreros de todas las ramas de una ciudad contra todos los patrones y el gobierno de ese lugar, que es la huelga general de Rosario en 1901, y luego la primera huelga general nacional del 22 de noviembre de 1902, que no fue declarada como tal, pero que se hizo en los hechos, especialmente contra la ley de residencia. Y por último, la huelga general nacional del 1 y 2 de diciembre de 1904, convocada por la Federación Obrera Regional Argentina, la UGT, la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista, que demarca entonces el primer enfrentamiento del conjunto de los obreros contra el conjunto de los patrones y el gobierno del Estado, y por lo tanto potencialmente también contra el régimen social vigente. Ese momento es el que para Íñigo Carrera marca que ha emergido un nuevo sujeto colectivo, que es la clase obrera. Y a partir de ahí él va a pasar a considerar y a destacar la importancia de la huelga general como forma de lucha de la clase obrera argentina, ¿no? Demarca distintos hechos: 1904, 1905, 1909, que es un momento clave, la Semana Roja, el momento a partir de una serie de enfrentamientos en la calle en que el gobierno del Estado debe reconocer a la clase obrera como interlocutor, y llega a haber una reunión del vicepresidente de la Nación con los dirigentes obreros, ¿no? Es un primer momento donde se reconoce esto. Hay también hechos que no son estrictamente de la clase obrera asalariada o de los trabajadores ocupados, sino
de la clase obrera como totalidad, que son, por ejemplo, la huelga de los inquilinos, una huelga de quienes alquilaban casas en reclamo de que se baje el precio de los alquileres y de que se aseguren mejores condiciones de vida. Está también el grito de Alcorta, que es una gran protesta de arrendatarios, ¿no? De quienes alquilaban tierras en las regiones agrarias, del origen de la Federación Agraria Argentina. Y bueno, y todo esto va configurando un nuevo marco, una nueva situación política, que se van a construir dos grandes o dos importantes partidos políticos, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. Se van a consolidar distintas herramientas políticas y sindicales de la clase obrera, como la FORA, que a su vez se divide entre la FORA del Quinto Congreso anarquista y la FORA del Noveno Congreso sindicalista. Y todo esto entonces va a ir poniendo cada vez más en cuestión esa consolidación, esa forma de dominación política propia de la oligarquía y va a ir cuestionando entonces la posibilidad de que esa forma de dominación política se sostenga en el tiempo. En definitiva, son, como verán, como ya se habrán dado cuenta ustedes, una serie de impugnaciones, una serie de debates que se plantean contra el orden oligárquico que se van mostrando como cada vez más importantes, ¿sí? Todo esto entonces va generando un marco que pone en cuestión el orden social y que obliga a la clase obrera, a la oligarquía, a esa élite de la clase dominante que era la que dirigía el gobierno oligárquico, a renegociar sus condiciones de dominación y a aceptar que en 1912 tenga que plantearse esa modificación que es la que veremos en la clase que viene, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos con la primera parte de la clase y luego avanzamos en una segunda parte.